Muy buenos días, el día de hoy voy a estar narrando un libro tipo podcast llamado La Bruja, del autor Germán Castro Caicedo. Sin más preámbulos, comencemos. Aquel martes vi por última vez a Monseñor, debía ser enero, él salió a despedirse y alguien alcanzó un paño negro para que se protegiera del frío que anuncia el comienzo de la noche en los meses de sequía. El obispo era un octogenario alto y delgado, penetrante, autoritario. Cuando nos pusimos en movimiento se abrigó mejor y levantó la mano. La dejó arriba unos segundos y trazó una cruz con la punta de los dedos. Aun cuando se había retirado de la diócesis, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo continuaba luchando contra Satanás. Exorcizaba, sanaba, expulsaba espíritus, liberaba. Ahora, a comienzos del siglo, bajo un cielo de satélites colocados por el hombre más allá del láser y del Internet, él había resuelto plantarse frente al enemigo, orando, conjurando al maleficio, pronunciando aquellos salmos que hacían encorvar a la gente, y escupir gusanos, azotarse contra las paredes, destrozar con una fuerza sobrenatural lo que alcanzaran. Es que, escúcheme, en ese trance las gentes blasfeman con voces que no son las suyas y luego se quedan en silencio, la boca reseca y la respiración agitada, con esa mirada calma que da la liberación, sepultadas en un silencio que sobrecoge. Dice descargando su cuerpo en una silla con crujido de astillas parte de su cintura. Cuando el auto salió del bosque de sauces atardecía, pero aún estaba allí, lleno de luz. Ese verde malva de las colinas divididas ahora en parcelas con sus prados recién hechos. Las divisiones de alambre de espinas que se levantaban un par de décadas atrás fueron reemplazadas por postes de madera aserrada y pintada cuidadosamente, por vallas de acero o por murallas de piedra talladas y acomodadas con una simetría apestosa, sin patina, sin pasado. La arquitectura de los narcotraficantes parte de casas antiguas remodeladas con tejas nuevas de barro y techos de acrílico ahumado, macetas con flores y autos color rosa, sobre cuyo esmalte chocaban los últimos rayos del sol. Busca a Amanda, búscala, porque ella fue una bruja avesada. Saca unos minutos libres y escúchala. Monseñor hablaba en voz baja y entrelazaba los dedos, largos y delgados frente a un crucifijo de plata que le colgaba del cuello. Y Amanda era un torbellino, alta, con la cara morena y redonda, con el pelo cortado a la altura de las orejas y cuando hablaba increíble. Lograba llevar dos relatos simultáneamente y actuaba. Tenía una capacidad histriónica insuperable. Era pobre, sobreprotectora, desprendida y frentera, como se dice ahora. Cuando había que braviar, braviaba y rezaba al despertarse, al saltar de la cama, antes de besar a Víctor Manuel, su marido, al abandonar la casa, al entrar a la oficina, al encender el primer cigarro. Si las cosas están difíciles, se confesaba por teléfono con el padre Roldán o con el padre Puentes, o, ¿sabes?, con este cura nuevo de San Ignacio, que es un berraco, ¿me oíste? Amanda nació en Fredonia, un pueblo cafetero que por las mañanas se arropaba con la niebla porque está encaramado en lo alto de los Andes, al pie de Colombia, un cerro vertical y erguido como las murallas de los narcos. Ella lo describe así: un pueblo alegre con calles de montaña rusa, es una escalera, pero una escalera llena de música, y la plaza está en el punto clave de la escalera, arriba y en el centro, ¿sabes? Desde siempre la plaza y sus alrededores estuvieron ocupados por las familias importantes, es decir, por las más ricas y las más blancas. Las casas son antiguas, arquitectura de la colonia española. Cuando comenzó todo este tinga- tinglado, allí estaban la mansión
Valesques Aristizábal, la de los Restrepo Barrientos, la de los Barrientos Vélez, la de los Arango Jaramillo, la de los Ángel Restrepo, la de los Correa Henao, la de los Posada Trujillo, la de los Correa Cadavid, la de los Bermúdez Díez, que vivían en las segundas plantas y en el interior de aquellas mansiones de dos patios, pesebrera y puerta de campo sobre las calles aleñadas. En las plantas bajas hay tiendas y algunos bares que allí llamamos cantinas. Unas veces el comercio era de los dueños de las casas y otras de los familiares de los dueños de las casas o de los amigos de los dueños de las casas. Gente, la élite. Desde luego, en Fredonia había blancos y había negros, y nadie se podía plantar, plantar en el centro. Ahí, amigo, no cabía un mestizo, ni mucho menos un zambo. Oiga, ahí o se era principal, o se era negro, punto. En la parte más alta de aquella plaza, inclinada como un tejado, construyeron la iglesia, la casa cural, el teatro municipal, otra casa ocupada por el directorio del Partido Conservador y el Club Social. Todo sobre un atrio amplio y sólido que va de esquina a esquina, como un proscenio mirando hacia el resto de la plaza. Abajo los domingos arman tiendas de lona blancas y pequeñas porque es día de ir a misa y de comprar parte de la comida para la semana. El atrio era territorio exclusivo de los blancos. Allá arriba las mujeres y los hombres nos paseábamos de una esquina a la otra, como en un enamoramiento de todos los días, porque ahí era donde uno conseguía novio y donde uno se relacionaba con la gente. Las heladerías eran exclusivamente para el blanco, lo mismo que el club social. El club, que no era de accionistas, funcionaba en una casa española espaciosa, a la cual asistían solo ciertas y determinadas personas, y de puertas para adentro la vida empezaba a atardecer entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche, porque los blancos son sus mujeres y sus hijos, y sus amigos abandonaban el trabajo antes de que llegara la noche y se iban para sus casas. Rezaban el rosario todos los días, todos los días, luego cenaban y más tarde salían para el club. El club era para nuestra vida, era algo muy, pero muy importante en este pueblo. En el club se jugaban juegos de salón o se bailaba hasta la medianoche casi toda la semana, porque aquí el único día que el pueblo permanece inmóvil es el miércoles, cuando la gente se va para sus casas de campo. Los demás días hay bailes y reuniones por las noches. Más abajo, retirada de la plaza, queda la calle larga. En esa calle los sirvientes se paseaban como si fueran blancos del atrio, pero allí había otros ruidos porque tronaba la música popular, rancheras mexicanas, tangos y una gritería perman- permanente que salía de los bares y de los cafés de la de mala muerte. Y, ¿sabes qué? Había un barrio de prostitución corea que se escondía más allá del cementerio, en la parte baja del pueblo, y lejos de todo allá también hacían riñas de gallos. En el atrio se escuchaba música clásica. Es que en nuestras casas nos acostumbramos a escucharla desde pequeños y la gente hablaba de ella. Yo creo que con cierta naturalidad, y además de eso, el pueblo era y es muy católico. La región se llamaba Antioquia, un mundo de rosario en familia todas las tardes, de misa diaria, de comunión, de grandes procesiones, de corpus con sus altares de San Isidro.
Ese día es singular porque hacen 4 altares en las esquinas de la plaza. Viene gente por todas las veredas, levantan un corral en el atrio, van los establecimientos de educación, va la banda, le traen a San Isidro regalos de todos los puntos cardinales. Es el día en el que la iglesia recoge el dinero para sus obras porque vienen los cultivadores de café, los ganaderos, los empresarios, los comerciantes, los artesanos, los obreros y todos salen a obsequiarle cosas al santo. Y también está el baúl macabro. Así lo llaman. Es una caja grande en la cual depositan las limosnas y además de todo eso se hacen también la procesión de María Auxiliadora, la de la Santa Ana, la de la Inmaculada y es un pueblo de trisagios, de retiros espirituales, de Tedums en las fiestas patrias para solidarizarse con la iglesia que tiene un tremendo poder a través del cura párroco. Aquí el cura era dueño de las almas y de las costumbres de los parroquianos. ¿Me escuchas? Y en el pueblo era tan grande la distancia entre las clases sociales que cuando éramos pequeños nos enseñaron que no se saludaban a los negros ni se hablaba con los de abajo. Los de abajo podían ser los que venían del campo, le decíamos montañeros, o también podían ser los que subían de la calle abajo o de Corea. Cuando aquellos llegaban a la plaza solo podían pisar el atrio en el momento de ir a misa, y en misa tenían que hacerse en la parte trasera de la iglesia, y en la Semana Mayor el Santo Sepulcro o el palio eran cargados únicamente por los señores principales, y la procesión de los novios y los matrimonios y la del prendimiento se instituyeron para la gente elegante y clásica que marchaba detrás del Santísimo. Los demás tenían que conformarse con ver el paso de las imágenes y de la gente de arriba que se vestía con la mejor ropa. De manera que esa procesión era también algo así como un desfile de modas en el que no se sabía cuál inflaba más el pecho para sentirse elegante. Yo soy maestra, estudié para maestra y me gusta mi profesión. Mira, yo hubiese podido ser embajadora o ser rica, simplemente eso, rica, pero nunca quise nada diferente a ser maestra, aunque pasé parte de mi vida en la brujería, pero así bruja y lo que tú quieras. Nunca dejé de ser maestra. La brujería me llegó a los 11 años, cuando aún no había comenzado a prepararme para ser maestra, pero no creo que haya llegado por coincidencia, sino que, hombre, la cosa fue así. Frente a la escuela de Machado, en la calle del hospital quedaba la casa de los Barrientos Gutiérrez, donde hoy funciona la Casa de la Cultura. Los Barrientos Gutiérrez, la, la imagínate, imagínate. Una familia prestigiosa donde se reunía gente de la clase principal del pueblo para sus tertulias. Y en esas tertulias se jugaba a las cartas, se charlaba, se cantaba. A esa casa por lo general iban las primeras autoridades del pueblo y desde luego los principales del ejército y de la policía. Allí una noche alguien habló del destino y del más allá y el comandante de la policía, un tipo de apellido Albernia, dijo que él sabía adivinar la suerte con el cigarrillo y empezó a leérnoslo. El comienzo fue un juego, pero con los días empezó a hacernos falta. Y entonces ya íbamos todas las tardes y el comandante nos adivinaba la suerte en el cigarrillo y después en las cartas. Y un día le dije que por qué no me enseñaba y empezó a explicarme con lápiz y papel.
En ese momento yo estaba en segundo año de secundaria y empecé a aprender lo que hacía el comandante. Él me decía, por ejemplo, un triángulo negro es una muerte. En este momento no soy capaz de recordar lo que me enseñó. O puede que no lo quiera recordar, porque cuando a mí me exorcizaron, dijeron una oración especial para que se sepultaran en el fondo de mi mente todo lo que sabía de brujería, de manera que ahora lo único que puedo decirte es que en el cigarrillo las gentes ven las figuras que ellas quieran. Si se observa bien, el cigarrillo refleja cómo es una persona. Si hay un corazón, el corazón te acerca a alguien. Si hay una inicial, tú puedes acertar cómo son su nombre o su apellido. Pero eso no quiero recordarlo. Bueno, lo cierto es que el comandante me enseñó y comencé a practicar con las amigas de mi calle. De todas nosotras, solo dos empezamos a adivinar, Socorro y yo. Entonces, en el centro de aquel grupo de muchachas siempre estaban Socorro y Amanda, que le adivinaban la suerte al resto, acertábamos mucho. Eso continuó y la fama llegó hasta las profesoras de la escuela. A mí me explicaron después que cuando alguien adivinaba la suerte, los espíritus que entraron en él adivinó para ayudarle, que se llaman espíritus pitónicos, se quedan allí hasta una tercera o una cuarta generación. En mis antepasados hubo primas que adivinaron la suerte. Por ejemplo, Alegría Esquivel de madrazo tuvo mucha fama. A ella la llamaban el presidente de la república de esa época para que se trabajara. Y tengo otras parientes que también se han dedicado a esto y tienen fama. Alegría Alberti, Hilda Velázquez. Cuando supe eso entendí por qué los espíritus pitónicos estaban dentro de mí. Las profesoras ya sabían que yo adivinaba la suerte y me llamaban. No siempre iba a clase y acertaba muchísimo. Al comienzo creía que se trataba de un juego, pero después cuando me encontraba a mí misma pensaba, tengo unos poderes muy especiales. Esta, Estaba aterrada, me creía de otro planeta porque es que todo lo que decía, se cumplía. En esos primeros tiempos, entre las cosas que más me impresionaban fue que una vez la rectora, a ella le brujé lo que usted quiera, a ella y a su familia. Una vez la rectora me llevó a una casa vecina a la suya y allí una señora llamada Graciela, aún la recuerdo, me dijo que la adivinara la suerte. Yo tomé su cigarrillo, miré los remolinos de ceniza y le dije, van a robar a su marido y usted tendrá que viajar en avioneta. Se rió y me contestó, ¿viajar en avioneta? Por favor. Aquello fue un viernes. El domingo por la tarde me llamó y me dijo, hubo un robo en nuestra hacienda cafetera y tengo que viajar en avioneta. Quedé aterrada, sin embargo, nunca creí que aquello tuviera algo de diabólico, pensaba que todo venía de mi Dios. Otro día, a una niña llamada Silvia Agudelo, le dije, dentro de poco tiempo va a morir tu novio. Y se murió. La muerte ocurrió 15 días después. Entonces ya no adivinaba solamente a través de los cigarrillos, sino en las tazas del café, en las del chocolate o a través del tabaco. En las del café y en las del chocolate se leen las capas que quedan una vez la gente se ha bebido el contenido. En época de Navidad se recorren otros caminos, por ejemplo, se coloca detrás de la puerta o debajo de la cama un vaso con agua, goma, tragacando, camedrillo de agarandano y un huevo. Y al día siguiente uno mira todo aquello y puede saber qué sucederá el año siguiente. Todo esto ocurría en la época de mis 11 años. Así transcurrieron la niñez y la juventud, hasta cuando me nombraron profesora. Cuando me recibí como maestra,
El regalo fue nombrarme allí mismo en reemplazo de la profesora del último curso. Recuerdo que aquella me dijo unos días antes: como a ti te debo mi matrimonio, yo voy a renunciar a mi cargo. Luego dijo la rectora: yo solicitaré tu nombramiento. Nunca se había visto que una maestra trabajara en la misma escuela en la cual se había recibido. Cuando me gradué, mis compañeras dijeron que fuéramos a donde Daniel Correa. Daniel Correa era el brujo de fama en Medellín, de la capital de nuestra región. Daniel era un hombre alto, blanco, bello, testigo de un abrir y cerrar del tiempo, alguien que espiaba buscando las marcas de los años. Su centro geográfico eran sus ojos, aunque parecía ver a través de los talones de los párpados. Un, un personaje estrafalario en su vestimenta frío. Al hablar su voz era una música sepultada viva que parecía venir de donde conversaban los muertos. Tenía un par de encías al descubierto y una dentadura prodigiosa por la cual salía toda la caja de gestos de su rostro. Caminaba como un felino, calculando cada movimiento, cada mueca, gesto, seña, expresión. Vivía frente a la iglesia de San Lázaro, casa grande con unas porcelanas hermosas, con jardín sin flores. Compartía la vivienda con una hermana y dos perros silenciosos. En la habitación en el que él trabajaba había un escritorio triangular, y cuando se disponía a adivinar la suerte se agazapaba en una esquina y se cubría los ojos con un pañuelo verde. Primera ley de aquel mime- mime- mimetismo. Sin quitarse la venda, leía primero las cartas, después las palmas de las manos y los dedos y las uñas para poder moverse sobre los bordes del tiempo. Daniel atendía a personas adineradas, recuerdo bien que cuando entré me dijo: tú vienes de un pueblo, acabas de recibirte en tus estudios, tu padre acaba de tener un problema que los tiene a ustedes muy intranquilos, pero no temas, a tu padre le está ayudando una persona y sus nombres empiezan por la A y G. Quienes le está ayudando a mi padre se llaman Alfredo Guzmán. Luego me dijo: van a ofrecerte dos trabajos. El primero consiste en enseñarle a niños pequeños. No lo aceptes, acepta el segundo, que es en secundaria. Una vez salí allí sucedió exactamente lo que él me había dicho. Cuando fui por segunda vez a aquella casa me dijo: el joven que acaba de salir está enamorado de una rubia amiga tuya, pero esa rubia no va a casarse con él. Ella va a casarse con otro. Le irá muy mal. Sería mejor que no fuera con él hasta el altar. ¿Tú serás la madrina? ¿Tú serás la madrina? Yo fui la madrina de mi mejor amiga. A ella le ha ido como a los perros en misa. Esa precisión de Daniel en sus designios también me marcó mi vida. Continué adivinando la suerte y 2 años más tarde fui trasladada a otro colegio. Allí conocí a un profesor nacido en un poblado afrocaribeño llamado Carolina del Príncipe. Su nombre, José Inés Vente. José Inés es un tipo esotérico, y como yo también me sentía esotérica, iluminada y no sé cuántas cosas más. Muy rápido hice amistad con él. Para dibujar a José Inés voy a hablar de su habitación: reducida, poca luz, llena de frascos con hierbas y animales muertos flotando en un líquido verde amarillento. Los sábados antes de despedirse me decía: voy a latigarme, y se aporreaba con un rejo. Yo le preguntaba: ¿pero qué es eso? Y él respondía: estoy expulsando a los malos espíritus que hay dentro de mí. Y se humedecía con lociones que preparaba con agua de alucema, hierba mora
estramonio, belladona, raíces de parietaria y pecacuana y animales voladores. Luego listaba cristales de sábila desatados en bálsamo tranquilo y tintura de pelitre, y se embadurnaba el cuerpo y luego se aporreaba con una rama de acacia. Después conjuraba, bebía sorbos de infusión de alquequenje, menta piperita y tintura de jengibre, y volvía a rezar. Para mí, aquel hombre era un filósofo, por lo cual pensaba que si todas aquellas fórmulas eran hechas por alguien tan estructurado, no debían ser cosas malas. En esa época, y con deseos de saber más y más sobre aquellos poderes, empecé a visitar diariamente a un brujo que llegó a pueblo y se instaló en la calle del Tanque. El señor era certero, atendía a mucha gente, y yo iba con José Inés. Aquel brujo era alto, una espalda de condenado al que hay que crucificar, y un pecho de mantarraya. Mirada clandestina, y sobre la mesa, cubos de chocolate, el famoso cuerno de venado, murciélago atravesado con una especie de lanza artesanal, y un corazón de Jesús con la cabeza hacia atrás. Él me enseñó a trabajar con los santos y con el santoral. Hay imágenes de santos fabricadas para brujería, como la de San Antonio con el niño desa- de desatornillar, porque en algunas ocasiones hay que quitárselo y mantenerlo escondido hasta que aparezcan el enamorado o la enamorada que están buscándose entre sí. Secuestrar el niño de Dios. ¿Te imaginas entonces la sana que es la brujería? Y en cuanto al santoral, pues se comienza por aprender desde cómo torcer una reliquia para el lado del maligno hasta los símbolos que hay en las vestiduras, en las serpientes o en los vasos, o las bandejas con ojos o con cabezas que llevan algunos santos en sus imágenes, y las fechas especiales como el día de la Candelaria o el Viernes Santo. No me preguntes más porque no te lo voy a decir. Todo aquello se ha borrado en mis sesos desde el día del exorcismo. En los primeros años yo sabía de la existencia de un brujo o de una bruja y terminaba sentada frente a ellos. Eran unos deseos muy grandes por dominarlo todo. Precisamente en esos días el rector del colegio se volvió en contra mía. Me ponía problemas en todo momento, hasta que una tarde José Inés dijo: Amanda, esto no puede seguir así. Vayamos a la ciudad el sábado, allí buscaremos el tubo. Un edificio redondo y angosto situado en la calle Palace, en medio de dos avenidas llamadas Boyacá y Primero de Mayo. Y allá vas a conocer a un señor que puede trabajar para que el rector olvide sus odios. El hombre del tubo tenía cara de brujo, pero cara de brujo. Era un tipo con rostro de caballo de cripta, de jamelgo, de sombra, la piel color de hierro viejo y pegajoso, rocinante, rocinante, y en medio del gesto, cierta chispa de vanidad en los ojos encrespados desde la crin, pero una crin sin vientos. Rocinante vivía en un piso pequeño. Entrando había calaveras cuadrados con la mano poderosa. La mano poderosa es simplemente una mano que tiene llagas, pero los brujos la llaman así y le rezan. Cuando uno ora ante el Señor Jesús, la ora a las llagas, pero en la brujería se le reza a la mano poderosa, que la gente cree santa, pero eso no es verdad. Es que las llagas llevan consigo una implicación demoníaca muy dura. Aquel jamelgo también poseía una imagen de ángel, solo hay que tener mucho cuidado con ella. Se llama el ángel solo y con él se hace brujería negra, pero muy recia. Generalmente la fatalidad
representa esa figura se le vuelve a uno en contra, el ángel solo. Haces de cuenta que es un ángel de la guarda, pero viste de túnica negra y no cuida a un niño como aquel. Permanece solitario. Aquella casa estaba llena de cuadros. Déjame recordar: San Lorenzo, San Saturnino y San Hermolao, que son los de la reencarnación de los dioses. San Bartolomé, San Unilón, San Ramón Nonato y Santa Semproniana, como símbolos vivientes. Santa Eufemia y Santa Basilisa, la iniciación martirial. San Babil, que significa la profesión sagrada. San Dioniso Areopagita, que representa la sagrada sabiduría. San Virila, San Blas y San Adjutorio, la transposición mítica de la conciencia. Santa María Egipciaca, que se castiga a sí misma. San Lázaro y Santa Cristina, el mensaje camuflado, y los 7 varones apostólicos, que representa el martillo de los herejes, y al lado de toda aquella apoteosis de la muerte, escapularios verdes y la medalla de San Benito, y estaba la penca de sábila colgada en todos los rincones al lado de una planta bien conocida, la ruda de Castilla. La ruda es empleada como abortivo. Había también una plantita verde con lunares grises y le pregunté por qué la tenía. Me explicó que con su flor, una especie de espiga blanca parecida a la cera, se trabaja al enemigo. Él me dijo: yo saco la planta al aire los sábados a las 12 del día, la guardo los domingos a las 12 de la noche, le quito la espiga, la meto dentro de un frasco, mezclándola con cualquier perfume, y le pongo agua de laurel cerezo, destilada al sereno un viernes, y luego malvavisco pulverizado, y se la unto a las almas que me visitan como ustedes, para amurallarlas contra el mal. Bueno, lo cierto es que le contamos la historia del rector, y Rocinante preparó unas papeletas con flor de azufre, bergamota seca, aloes en polvo, licopodio, valeriana, cicuta y no sé qué otros elementos, y antes de entregárnoslas nos dijo: deben esparcir diariamente el contenido en el lugar de trabajo de ese hombre, pero primero ingresa el caballero José Inés y espolvorea una porción de lo que contiene la papeleta. Luego lo hace la dama Amanda y deja en el ambiente otro tanto. Terminados 8 días deben hacerles beber algún licor, algún refresco, algún jugo con el contenido de esta última papeleta, dijo, y la marcó con tinta negra. Luego regresen a hablar conmigo. Esa última papeleta contenía pimienta negra, raíz de ratanía y azufaifas. Aquella semana el rector tuvo su papeleta diaria esparcida sobre el escritorio. El último paso resultaba difícil porque el tipo no bebía café, y lo único que nosotros teníamos en el colegio era café, pero como era forastero, visitábamos a la señora de la casa donde comía y le dijimos: Doña Marta Olga, permítanos suministrarle este medicamento al rector, lo necesita. Inicialmente la mujer opuso resistencia, y José Inés le dijo: Marta, si nos lo permite, a cambio le daremos las mejores calificaciones a su hijo en el colegio. Le daremos el premio como mejor estudiante para que el año próximo reciba una beca. Y ella le respondió: de acuerdo. Sí, pero nosotros mismos lo haremos.
Nosotros estaremos con usted en la cocina y nosotros mismos pondremos el medicamento dentro del plato. El rector debe curarse. Espérenos a la hora de la comida. Fuimos al día siguiente, pusimos el contenido de la papeleta dentro del plato y nos quedamos escondidos en la cocina. El hombre se lo comió todo y óigame bien, a la medianoche estaba llamando a la puerta de mi casa, le abrí y entró y conversó conmigo. Se rió, se quedó hasta bien entrada la madrugada. Él tenía fama de tacaño. Sin embargo, esa noche me llevó dos regalos, un reloj y una crema de manos. Una profesora del liceo llamada Bella Luz supo todo aquello y comenzó a decirle a la gente: las brujerías de Amanda y del negro son poderosas, pero las cosas no se quedaron en aquel par de regalos. Unos días después el Señor me dejó como rectora encargada por unos días. A partir de ahí fue mi gran amigo y es mi gran amigo. José Inés comenzó a manejar la escalera, un grupo de teatro, y como a mí me gustaba actuar, me metí de lleno con ellos. Es que el pueblo ha sido siempre culto, entonces estaba la Casa de la Cultura, donde se organizaban conferencias, seminarios, tertulias literarias, dos salas de teatro, un paraninfo, una concha acústica. Existía la Sociedad de Mejoras Públicas, a través de la cual yo fundé. Por ejemplo, la fiesta de los niños. Aquella celebración no consistía en lanzar serpientes y cantar "los pollitos dicen". No, allí se representaban cuentos y obras infantiles, les leían libros, cantaba la coral Fredonia. Había dos grupos de teatro, La Escalera y Sol Naciente. Nelio, Nelio manejaba el teatro municipal. Nelio era un hombre con cabeza grande y frente cósmica porque soñó con muchos mundos, piel color de volcán extinguido y el azul de la sensibilidad en sus pupilas desde cuando cumplió los 20 años. El municipal es teatro grande, dos plantas con palcos y balcones cómodos. En él anualmente había zarzuela, se traían algunas obras de la capital y otras eran representadas por nosotros. Cantaba la coral, había conferencias, venían poetas y ofrecían recitales, venían literatos, venían sociólogos, venían historiadores, venía gente culta que abrir a, trataba de abrirnos la mente. Las conferencias eran para los jóvenes, para los niños, para los mayores, y hablaba mucha gente de aquí. Es que Fredonia ha tenido hombres importantes. Hoy, recordando tantas cosas, me doy cuenta que también la vida cultural era casi exclusiva para la élite. Alta sociedad. Se dice por aquí, es que uno solamente veía a los del campo y a los artesanos y a esa clase de personas allá en la parte baja de la plaza, o se cruzaba con ellas por las calles, pero nunca entraban a estos sitios. Se celebraban las fiestas del liceo en septiembre y las tradicionales fiestas del café en diciembre. La rey, las reinas eran de la alta sociedad. Era costumbre que una de las candidatas al reinado del café fuera escogida de la colonia del pueblo que se había ido a vivir en la ciudad. Otra dentro de la colonia residente en la capital de la república, y la tercera se elegía en el pueblo. Lo más rancio, lo más estirado de nuestra sociedad, lo que digamos estaba en la cima, era la gente que se había marchado a la urbe. Gente urbanizada decían por ahí, otros lo llamaban simplemente la colonia. Durante las fiestas se hacía la caseta central en el teatro municipal, pero allí solo entraban los blancos, que después de tantos años comienzo a sospechar que no son blancos sino zambos o mulatos.
Como en todo este país, apenas ahora me parece que los blancos son mestizos, vergonzantes, con ropa de paño y sobre los hombros charreteras, como papagayos degollados y el residuo del cuerpo forrado por casacas y plumas de palomas. En la plaza hacían 3 o 4 casetas a las que tenían acceso todo el mundo. La mejor orquesta era la del teatro. En los balcones de las casas principales se exhibían macetas con plantas de flores. Había corridas de toros el 28 de diciembre, desfile de manolas, carretas del rocio. ¿Cuál rocio en este trópico cálido? Ese día la plaza parecía un dibujo de Goya. Los balcones eran palcos y el populacho se apretujaba abajo. Tras una empalizada había carrozas de carnaval, repartían café por las calles, había conciertos de coral y piezas de teatro. Bueno, pues gracias al teatro mi amistad con José Inés se hizo más fuerte, de manera que muchos de nosotros íbamos al liceo, donde él tenía su habitación y empezamos a ver que manejaba muñecos. Los muñecos de José Inés estaban cruzados por alfileres, por espinas, por púas, por agujas, por horquillas, muñecos de trapo, de cera, de papel. El muñeco de José Inés era el clásico monicongo negro hecho de cera, y él acostumbraba a ponerle cuernos y cola. Le rezaba en lenguas extranjeras. Una tarde le pregunté qué hacía y él me dijo: llamo a los espíritus. Es que fulano de tal debe abandonar el pueblo y le estoy colgando al espectro de la diáspora. A esa persona le coloco la medalla de San Benito con los pies hacia afuera. Su colchón era arreglado con cintas y alfileres, cinta roja, cinta azul y cinta negra. La cinta iba en el cruce y los alfileres estaban clavados en cruz, sosteniendo las cintas y la sábana sobre la cruz, del tamaño de la persona que dormiría sobre ella. Un día José me dijo: visita a Josefina, ella te enseñará a hacer trabajos más poderosos. Josefina se llama una señora que vive cerca del tubo, en la ciudad. La estoy viendo ahora, muy alta, con una cabellera de polvo que le llega hasta los hombros, ojos clavados en el futuro y una voz con resonancias ultrahumanas cuando está en trance. Los dientes, la piel, su imagen de nostalgia gigantesca y la totalidad de su propio vacío no parecen de bruja, pero en cambio tiene un ojo. A ver, el derecho, sí, tal vez el derecho lo tiene medio apagado porque una mujer demonio se lo desgarró cuando era niña, y desde entonces le sembró esa maldición en la cara, y desde entonces se pone unos anteojos pequeños en la punta de la nariz para disimular que desde entonces tiene el tallo de la vida quebrado en dos. Pero a pesar de los anteojos siempre lo mira a uno a través de una lupa grande. Siempre está vestida de negro, con pantuflas negras y medias negras, con vena. Su casa flota en una tercera planta, un piso oscuro, y en el cuarto de ropas un lavadero. El tanque del agua permanece lleno de hierbas. Allí prepara partes de las sustancias y lava la ropa sucia a la vez. Allí también hay ollas y polánganas por todos los lados, y la cocina, pequeña, llena de frascos, pero los del costado sur son diferentes a los demás, puesto que contiene aguas de colores. Los platos de cacerolas y algunas ollas son de cerámica gruesa, pesada, y las tazas tienen pintadas flores moradas y ramajes azules. En un patio pequeño hay algunas plantas y un cultivo de hongos estalagmitas, y entre planta y planta pequeños huecos con el largo y el ancho matemáticos de una sepultura
a la escala en una habitación estrecha. Una cama con la cruz debajo y sobre el piso una sábana extendida en forma de mortaja y al lado de la cama un nido, una mesa grande y encima de la mesa una jarra de cristal redonda y vacía. Antes de comenzar su trabajo, aquella mujer se cubre la cabeza y los hombros con un paño azul. ¿Te acuerdas de la imagen de los antiguos fotógrafos en los parques? Así se cubre ella por su trapo y una vez cubierta mueve una manija y uno ve que que la jarra empieza a girar y ella observa y dice conjuros y oraciones. Josefina podría tener 70 años. Fue la primera bruja que empecé a consultar con el fin de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, ella me enseñó a trabajar el pañuelo. Mira cuando uno quiere enamorar a un hombre, le roba un pañuelo, pero un pañuelo usado. A ese pañuelo se le colocan por la noche, a la luz de la luna, tres bolos de Marte y polvo de haba, de calabar. Luego se reza, se le hacen nudos según los años que tenga el tipo y se conjura al lado de un fuego, hecho con canela, astillada y llama de vela roja. Yo estudiaba para especializarme como maestra y estudiaba el arte de la brujería a la vez, y me gustaban las cosas de la gente, me gustaba relacionarme, vivía caminando por las calles. Una tarde escuché hablar de alguien especial que había llegado al pueblo. ¿Especial? ¿Qué tiene de especial? Le pregunté y contestaron. ¿Qué tiene? ¿Dinero? El que llegó es millonario y se llama Jaime Builes. Todo el mundo empezó a preguntar por Jaime Builes, a averiguar realmente quién era Jaime Builes. Y alguien explicó, hombre, pues un labriego que trabajó como peón de los Arango hace unos años y luego desapareció. Jaime Builes era un hombre sólido, menos de 30 años, amortajado, con camisas blancas, con volantes y filigranas de encaje que se inclinaban hacia donde soplaba el viento, y zapatos de charol, vapor sólido de loción francesa y esencia de sobaco. La piel morena, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, un diente de oro que brillaba con la luz del sol, sonrisa permanente en medio de largas desgarradoras de silencio. No se me olvida que lo conocí en la heladería El Paraíso. La heladería El Paraíso es la que queda en la parte final del atrio. Lo conocí porque me dijeron, ese es el nuevo rico del pueblo y le gusta Lita Nelson. Lita se escondía de él. Una tarde estábamos en el atrio y lo vimos entrar al club acompañado por los forasteros. Uno llevaba un portafolios y el otro un maletín pequeño. Entraron y media hora después salieron todos los que estaban en el club. Y cuando salió el último, cerraron la puerta. Hacia el atardecer salieron Jaime Builes y sus acompañantes, pero el del maletín ya no se llevaba nada, ya no tenía el maletín pequeño. Cerraron la puerta, silencio. Silencio. A la media hora salieron los dueños y cerraron con llave. Uno de ellos llevaba el maletín. Por la noche vino el comentario. Jaime Builes entró y preguntó cuánto valían las cuentas de toda la gente que estaba en el club. Se lo dijeron, sacó de un portafolio un rollo de billetes y pagó. Luego dijo que saliera todo el mundo y cerraran la puerta. Lo sacaron, cerraron la puerta. Cuando cerraron le preguntó a los dueños cuánto valía el club. Ellos respondieron que no se vendía y Jaime dijo, se vende. ¿Cuánto? Le dieron un precio y sacóle del maletín algo parecido a esa cantidad, y como sobraba un fajo de billetes, dijo que se lo regalaba. Recorrió los salones, sentenció que aquello estaba sucio, que lo barrieran bien, que limpiaran el polvo y luego llevaran las llaves a su casa de campo. Callada esperaba, los dueños hicieron barrer, limpiaron el polvo y se fueron. Nos quedamos sin club, es que el club era parte de nuestra existencia. Allá nos relacionábamos, allá nos enamorábamos, allá contábamos lo que nos sucedía y allá nos consolábamos, los unos a los otros. Todos los días, todas las noches, pero desde esa tarde estuvo cerrando una semana y al cabo de ese tiempo se supo que iban a reinaugurarlo.